Boxeo y fútbol, dos deportes masivos que generan pasión, donde sus ídolos salen de los barrios, donde a nivel top, cada uno, boxeador y futbolista, carga el peso de su país en sus espaldas. Un triunfo de ellos se celebra, una derrota se sufre. Bienvenidos, esto es El Boxeo es Pasión. En el tema de hoy vamos a analizar quiénes han sido los boxeadores del año, las peleas del año, en cada edición de los años mundialistas del presente siglo. ¿Qué pasaba en el boxeo mientras se disputaban las copas del mundo? Vamos directo al tema. El primer mundial de este siglo fue Corea-Japón, 2002. Mientras Ronaldo, el fenómeno, anotaba 8 goles y guiaba a Brasil al campeonato mundial en Corea y Japón, el boxeo tenía a sus propios reyes. El mejor boxeador del mundo era Roy Jones Jr. El estadounidense defendió sus campeonatos mundiales semicompletos del CMB, de la AMB y de la FIB, noqueando a Glenn Kelly y a Clinton Woods. Su velocidad, reflejos y poder lo mantenían como uno de los boxeadores top del momento. El segundo puesto le pertenecía a Marco Antonio Barrera, quien derrotó a su némesis, Eric el Terrible Morales, para conquistar el campeonato mundial pluma del CMB y después superó al excampeón mundial Johnny Mi Vida Loca Tapia. 2 victorias que consolidaron su lugar entre la élite del boxeo. El tercer puesto libra por libra correspondía a Vernon Forrest. El estadounidense sorprendió al mundo al derrotar no una, sino 2 veces a Shane Mosley. En la primera pelea le arrebató el invicto y de paso el campeonato mundial welter del CMB, y en la revancha volvió a imponerse por decisión unánime, confirmando que su primer triunfo no fue obra de la casualidad. La pelea del año fue el primer combate entre Mickey Ward y Arturo Gatti. Durante 10 rounds intercambiaron castigo sin dar ni pedir cuartel. Se conectaron más de 600 golpes de poder. El noveno asalto fue reconocido como round del año y la pelea recibió la distinción de pelea del año tanto para la revista The Ring como para la Asociación de Escritores de Boxeo de América. En este 2002, el boxeador del año fue Vernon Forrest, gracias a esas 2 impresionantes victorias sobre Sugar Shane Mosley, uno de los mejores libra por libra del momento. El siguiente capítulo es 2006. Emociones en el fútbol, emociones en el boxeo. 4 años después, los ojos del mundo estaban puestos en el Mundial de Alemania, donde Italia levantó la Copa del Mundo. Zinedine Zidane fue elegido como el mejor jugador del certamen y el delantero de casa, Miroslav Klose, se consolidaba como el máximo romperredes del certamen. Sin embargo, el boxeo vivía el ascenso de una nueva generación. El número 1 era Floyd Mayweather, que ese año derrotó a Zab Judah para conquistar el campeonato mundial welter de la FIB. Posteriormente venció a Carlos Valdomir para quedarse también con el título del CMB. Su talento defensivo y la precisión en el golpeo comenzaron a convertirlo en una figura dominante. En el segundo lugar aparece Manny Pacquiao. El filipino tuvo un año espectacular. Primero, noqueó en 10 rounds a Eric el Terrible Morales. Después derrotó por decisión a Oscar Chorolo Larios y cerró el año con otro triunfo sobre Morales, esta vez en apenas 3 asaltos. Y el tercer puesto le correspondió. Otra vez aparece el mexicano, Marco Antonio Barrera, quien defendió en 2 ocasiones
su campeonato mundial superpluma del CMB, ambas frente a Rocky Juárez, y salió victorioso por decisión en cada una de las contiendas. La pelea del año en 2006 fue protagonizada por el tailandés Somsak Sishachawai y el iraní Morahir Monchipor, quien defendía por sexta vez su campeonato mundial super gallo de la MB. Aunque visitó la lona 2 veces en el primer round, regresó para ofrecer una batalla memorable. Sin embargo, el tailandés terminó imponiéndose por nocaut técnico en el 10º asalto después de una guerra de dominio alterno. Por supuesto que el boxeador del año fue Manny Pacquiao, gracias a ese combo de victorias ante rivales mexicanos, Terrible Morales, Chololo Larios, Terrible Morales. Una gran figura ya, en ese momento, el Pac-Man filipino. Y viene 2010 y la escala ahora es en Sudáfrica. Mientras España levantaba por primera vez la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010 y Diego Forlán era elegido como el mejor jugador del torneo y era uno de los 4 delanteros que encabezaron el goleo con 5 anotaciones, el boxeo atravesaba una de las épocas más competitivas de su historia reciente. El mejor boxeador del mundo era Manny Pacquiao. Primero defendió su campeonato mundial welter del CMB ante Joshua Clottey. Después venció a Antonio Margarito para conquistar el título CMB de peso super welter, lo que significó su 6ª categoría en la que reinaba. En el segundo puesto, como era de esperarse, Floyd Mayweather, quien aunque solo realizó una pelea ese año, esta fue con una victoria sobre Shane Mosley, que era también un boxeador top 10 libra por libra. Y en el tercer peldaño se asentó el argentino Sergio Maravilla Martínez. Primero derrotó a Kelly Pavlik para conquistar los campeonatos mundiales de peso medio, CMB y OMB. Después protagonizó uno de los knockouts más impresionantes del año al noquear en 2 asaltos a Paul Williams. La pelea del año fue la unificación de los campeonatos mundiales de peso mini mosca entre Giovanni Segura e Iván Calderón. Calderón mostró su acostumbrada habilidad técnica, pero Segura terminó imponiéndose por nocaut en el 8º asalto gracias a su poder de puños y a su agresividad, y bajó del ring con los títulos AMB y OMB. Sin embargo, el boxeador del año fue el Maravilla Martínez. El argentino derrotó a 2 peleadores con récords extraordinarios. Kelly Pavlik llegaba al ring con marca de 36 victorias y 1 derrota, mientras que Paul Williams lo hacía con 39-1. Pero la victoria sobre Williams fue especialmente significativa para el Maravilla porque representó una revancha exitosa, ya que apenas 10 meses antes Williams lo había superado por puntos. ¿Y qué pasó en el 2014? Pues que la magia del fútbol llegó a Brasil. En el fútbol se dieron hechos históricos, pero especialmente dolorosos para los anfitriones. Alemania conquistaba la Copa del Mundo. Un argentino, Lionel Messi, era reconocido como el mejor jugador del torneo. Y un jugador de la propia Confederación de Brasil, el colombiano James Rodríguez, se convertía en el máximo goleador de la justa. Pero el boxeo seguía viviendo una era muy rica entre los grandes campeones del mundo libra por libra. El número 1 del mundo confirmaba al filipino Manny Pacquiao, quien recuperó el campeonato mundial welter de la OMB al derrotar a Timothy Bradley y más tarde defendiendo este título ante Chris Algieri. Ambas victorias llegaron por decisión unánime claras y confirmaron que a pesar del paso de los años, el Pac-Man filipino seguía siendo uno de los mejores peleadores del planeta. En el segundo puesto aparece Vladimir Klitschko,
el gigante ucraniano defendió sus campeonatos mundiales de peso completo OMB, AMB y FIB ante Alex Lepay y ante Kubrat Pulev. A ambos los derrotó por nocaut, manteniendo su dominio absoluto sobre la máxima división. Y el tercer lugar le correspondió a Floyd Mayweather, quien durante ese año enfrentó 2 veces al argentino Marcos Maidana. La primera pelea resultó mucho más complicada de lo esperado y su triunfo por decisión generó una gran controversia. Pero en la revancha volvió a imponerse Mayweather, esta vez de manera clara. La pelea del año fue la protagonizada por Lucas Matthysse y John Molina. En una batalla llena de alternativas, Molina derribó a Matthysse 2 ocasiones y llegó a ponerlo en serios problemas. Sin embargo, el argentino fue remontando poco a poco hasta derribar a Molina 3 veces y obligar al referee a detener la pelea en el 11º asalto. El boxeador del año fue Sergey Kovalev. El ruso defendió exitosamente su campeonato mundial de peso semicompleto OMB ante 2 retadores invictos, Cedric Agnew y Blake Caparello. A ambos los derrotó por nocaut, pero el logro que definió su gran año llegó en noviembre, cuando unificó títulos y venció por amplia decisión al legendario Bernard Hopkins. Y nuestro avión en este recorrido hace su penúltima escala en Rusia, justo donde levantó la copa Francia. Efectivamente, Francia es campeón del mundo en Rusia 2018, donde Luka Modric fue elegido como el mejor jugador del torneo y el inglés Harry Kane fue el mejor goleador. Pero en el boxeo se daba una de las actuaciones más impresionantes en los últimos años. El mejor boxeador del momento era Alexander Usyk, quien derrotó al hasta entonces invicto Murat Gassiev para unificar los campeonatos mundiales de peso crucero, CMB, OMB, AMB y FIB. Sí, los 4 títulos estaban en poder de Usyk, quien después los defendió ante Tony Bellew. El número 2 en el top libra por libra era Saúl Canelo Álvarez, quien después del polémico empate frente a Gennady Golovkin en 2017, lo venció en la revancha en 2018 para conquistar los campeonatos mundiales de peso medio, CMB y AMB. Después, el Canelo subió a supermedio y derrotó a Rocky Fielding, a quien le quitó la corona AMB para sumar un título y una división más en su palmarés. El tercer lugar en el top libra por libra le correspondía a Vasil Lomachenko, quien subió a peso ligero y noqueó al campeón mundial AMB Jorge Linares. Después unificó este título con el monarca de la OMB, José Pedraza, por lo que conquistó una división más y unificó el título ligero. Lomachenko ya había sido campeón mundial pluma y superpluma. La pelea del año fue precisamente la revancha entre el Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. Durante 12 asaltos, ambos protagonizaron un combate de gran nivel técnico. Álvarez apostó por la velocidad y la precisión, mientras que Golovkin buscó imponer su presión y poder. La cerrada decisión a favor de Álvarez reflejó lo competitiva de esta contienda. Y el boxeador del año fue, obviamente, Alexander Usyk, al haber acumulado los 4 cinturones de peso crucero y haberlos defendido en el mismo año. Y la escala final en este viaje futbolista boxístico llega a Qatar en 2022. Ahí, Lionel Messi no solo es elegido el mejor jugador del mundial, sino que por fin levanta la copa del campeón del mundo tras una de las finales más emocionantes en la historia ante Francia, equipo para el cual jugaba Kylian Mbappé, que fue el máximo goleador. Pero el boxeo también vivió un año inolvidable.
el número 1 del mundo era Naoya Inoue. El japonés noqueó en apenas 2 rounds al futuro Salón de la Fama, Nonito Donaire, para unificar los campeonatos mundiales de peso gallo, CMB y FIP. Posteriormente, Inoue derrotó a Paul Butler y se convirtió en campeón absoluto de la división con los 4 cinturones CMB, AMB, OMB y FIP en su poder. En la segunda posición aparecía Dmitry Bivol. El ruso pasó con categoría a ocupar un lugar top gracias a su victoria con claridad a su clase de boxeo ante Saúl Canelo Álvarez, y meses después confirmó esta categoría venciendo al hasta entonces invicto y también mexicano Gilberto el Zurdo Ramírez. En el tercer lugar aparecía Alexander Usyk, quien aunque solo realizó una pelea durante el año, fue de muy alto impacto, pues volvió a derrotar a Anthony Joshua en la revancha, a quien había quitado los campeonatos mundiales de peso completo, AMB, OMB y FIP. En 2022, la pelea del año fue la guerra entre Leigh Wood y Michael Conlan por el campeonato mundial pluma AMB. Wood visitó la lona en el primer round, mientras que Conlan fue derribado en el 11º. Cuando parecía que la pelea llegaría a las tarjetas, Wood conectó una ofensiva brutal en el último asalto y terminó enviando a Conlan fuera del ring para conseguir una dramática victoria por nocaut técnico. Y el boxeador del año fue Dmitry Bivol, gracias a esa calidad demostrada ante el Canelo y ante Ramírez, que lo convirtieron en un boxeador indiscutiblemente top. Y llegamos a nuestro destino: Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y si tuviéramos que hacer un corte de caja en el boxeo hasta mitad de año, los 3 mejores boxeadores serían: 1. Naoya Inoue, el boxeador más completo de la actualidad. 2. Jesse El Bam Rodríguez, quien ha conquistado campeonatos en múltiples divisiones y combina velocidad, técnica, poder y es zurdo. Y 3. David El Monstruo Benavides, quien se ha consolidado como una de las figuras más atractivas del boxeo por su estilo, por su presencia y por su impacto mediático. Y aquí te hago la pregunta: en este 2026, 1. ¿Quién va a ser campeón del mundial? Y obviamente, ¿quién el mejor jugador y quién el goleador? Y 2. ¿Quién va a ser el boxeador del año? Déjalo en los comentarios. Y te dejo aquí un video sugerido hablando de las series mundialistas, la rivalidad México contra Estados Unidos. Gracias por tu atención. Esto es El Boxeo es Pasión. Comenta, dale like, comparte, suscríbete y recomiéndanos. Nos vemos en un próximo video.